Hola hermanos, que el Señor les bendiga. En este día yo quiero hablarles de un tema sobre Halloween. ¿Ya? Vamos a empezar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Ya? ¿Qué significa Halloween? Halloween es una contracción de Halloween Eve, que significa víspera de todos los santos, también conocido como Noche de Bruja. Es una fiesta de origen pagano que se celebra el 31 de octubre y cuyas raíces provienen de un antiguo festival celta de hace más de 3000 años, conocido como Samhain, fin del verano, en irlandés antiguo. Les voy a ir explicando más o menos sobre la historia de dónde aparece Halloween, ¿ya? Los historiadores del siglo XVIII ya habían vinculado Halloween a un antiguo festival pagano, un ritual celta llamado Samhain, que celebra el fin de verano y la llegada de los días cortos y fríos del otoño. ¿Ya? Samhain duraba 3 días y comenzaba el 31 de octubre. Según algunos académicos, era un tributo al rey de los muertos. También la hoguera y una celebración de buenas cosechas era también característica del festejo pagano. ¿Ya? Algunos historiadores han señalado que la celebración fue combinada de región a región, de país en país, y alteró incluso su sentido. Los antiguos celtas pensaban que la línea que unía a este mundo con el otro mundo se estrechaba con la llegada del Samhain, lo que a su vez permitía tanto a los espíritus benévolos como malévolos pasar al lado terrenal. El año céltico concluía el 31 de octubre en el otoño, cuyas características principales es la caída de las hojas. Para ellos significa el fin de la muerte o iniciación de una nueva vida. El Samhain o el Sumajin, una tradición celta en la que los hechiceros de la antigua Britania, los míticos druidas, tan famosos gracias a la gran pantalla. Les voy a explicar más o menos qué es lo que eran los druidas. Los druidas eran mucho más que los sacerdotes de la religión celta. Su presencia era indispensable para numerosos actos políticos y sociales. Hombres de roble. Los druidas consiguieron que la religión se tornara de un carácter social y político y gozaban de una gran autoridad y de gran prestigio en la sociedad. Entre los conocimientos, funciones de los sabios druidas está la magia, el uso de hierbas, de aguas medicinales, la astronomía, todo lo concerniente a la naturaleza. También organizaban y presidían los sacrificios, iban a los centros de sacerdocio donde aprendían durante años y de forma oral, no dejaban palabra escrita. La religión druídica enseñaba que el alma no muere, sino que después de la muerte pasa de uno a otro. Los druidas estaban basados en la transmigración de las almas. ¿Ya? Danzaban alrededor de una fogata con el objetivo de ahuyentar a los malos espíritus y protagonizaban tristes sacrificios humanos para convertirse en una suerte de oráculos. A pesar de que la finalidad de aquella fiesta era pedir a los dioses que ayudaran a las almas de los fallecidos, las tradiciones que incluía eran tan bárbaras que aquel primitivo Halloween fue prohibido por las legiones romanas. ¿Ya? Luego, cuando los romanos ocuparon los dominios celtas, la festividad fue asimilada por los primeros. Si bien los romanos ya celebraban los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre una festividad llamada Fiesta de la Cosecha, en honor a la Pomona, diosa de los árboles frutales. Esta se mezcló con la entonces novedosa tradición celta. La Iglesia Católica, tras este periodo, la fiesta de Halloween comenzó a cristianizarse en una época donde predominaban las celebraciones paganas.
De hecho, los papas Gregorio III y Gregorio IV trataron de suplantarla por una festividad cristiana, el Día de Todos los Santos, que fue cambiado del 13 de mayo a 1 de noviembre. Así se unió ambas celebraciones y mezcló tradiciones paganas y cristianas. Entre 1500 y 1800 las hogueras eran muy populares entonces, se usaban para quemar paja. Recordemos que Samhain celebraba el final de la temporada de cosecha, pero también como un ritual para repeler la brujería y las enfermedades. Otra tradición era los ejercicios de futurología y adivinación, ¿ya? La comida era un componente importante de las celebraciones y uno de los hábitos más característicos. Involucraban a los niños que iban de casa en casa cantando rimas o rezando por las almas de los muertos. A cambio obtenían pasteles que representaban la liberación de un alma del purgatorio. ¿Cómo llega la celebración a los Estados Unidos? Durante la Gran Hambruna en 1845 y 1849 a Irlanda. En ese entonces formaba parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Más de 1 millón de personas emigró a los Estados Unidos. Se llevaron consigo su historia y tradiciones. De acuerdo con algunos historiadores, la celebración cobró auge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó el racionamiento de los alimentos. ¿Ya? Vamos a hablar de la tradición de la calabaza, de dónde viene, su origen. La tradición de la calabaza tiene su origen una antigua leyenda irlandesa que habla de un tal Ya, un hombre muy malo, que cuando muere no es recibido ni en el cielo ni en el infierno y es condenado a vagar por el mundo en busca de una nueva entrada a cualquiera de los dos reinos. Parece ser que el tipo iba con un repollo hueco con una vela en su interior para iluminar en su búsqueda. Lo que ocurre es que el repollo se cambió por la calabaza, que es más cómoda. También hay otro origen irlandés que dice que Jack, que tras de burlarse del demonio, fue condenado a vagar eternamente en la oscuridad con un tizón ardiendo metido dentro de un tabernáculo. Se convertirá en la famosa calabaza de Halloween. Sirve como amuleto contra los malos espíritus. ¿Ya? Bueno, esta tradición primordialmente es celta, por lo que se celebra en países anglosajones como Irlanda, Canadá, Australia, Inglaterra y Estados Unidos, teniendo este último la mayor difusión mediática y cultural de la fiesta, debido a la transmisión de usos y costumbres de los emigrantes irlandeses. Pero Halloween tiene cierto impacto en países como México y Colombia, donde se celebra al igual que en los demás países. Halloween en España. En España ya existían tradiciones relacionadas con el mundo de los espíritus, los meigas y la Santa Compaña. En Galicia se cuenta que los meigas o brujas se reunían 2 veces al año, el 30 de abril y el 31 de octubre, convocadas. ¿Ya? La Santa Compañía es una procesión nocturna de espíritus, ¿ya? Y los meigas suelen ser respetadas por ser curanderas y tener poderes de videncia. Es una mujer con conocimientos de magia y artes ocultas. También dicen que es una curandera de los druidas, ¿ya? Existe la leyenda de que para pasear entre la gente las brujas se transformaban en gatos negros y todo el que se cruzaba con ellos era víctima de una maldición. De ahí la aversión que mucha gente tiene hacia los gatos de este color. ¿Ya? Halloween en México se celebra durante 3 días, desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre. El Día de los Muertos, una celebración vinculada a las celebraciones católicas, el Día de los Difuntos y de Todos los Santos, que fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en México por la UNESCO en el 2008. Para ello es una fiesta de la vida y sirve para recordar a los que ya no están con nosotros.
Eso es más o menos la historia del Halloween, de dónde viene, quién la hizo, en qué parte de los países es más conocida. Todo lo que le expliqué es sobre lo que encontré de Halloween, ¿ya? De dónde vienen y qué significa y qué es lo que hacían, ¿ya? Pero ¿qué dice en la Biblia la celebración de Halloween? Ya, vamos a ver en Deuteronomio 18, 10 al 12. ¿Ya? El 10 dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortilejo, ni hechicero. Agorrero es un individuo supersticioso que pronostica calamidades, que clasifican los días buenos y malos y mediante la observación de los astros, por si no saben qué es lo que significa agorrero, ¿ya? El 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. ¿Ya? Aquí claramente habla que el Señor no le gusta a los que practican tales cosas. Los israelitas tenían curiosidades por las prácticas ocultas de las religiones cananeas, pero Satanás está detrás de todo lo oculto. Dios claramente prohibió a Israel que tuvieran algo que ver con él. Actualmente los horóscopos, los agorreros, la brujería, los cultos extraños siguen fascinando a la gente. Por lo general, su interés viene de un deseo de conocer y controlar el futuro. ¿Ya? Con la guía del Espíritu Santo por medio de las Escrituras, y la Iglesia no necesita acudir a fuentes ocultas para obtener información acerca del futuro. ¿Ya? En Levítico 19:31 dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándolos con ello. Yo Jehová vuestro Dios. En Segunda de Reyes 23:5 también dice, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso en Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. ¿Ya? Entonces todo esto son adivinación del futuro. Pueden entrar las cartas, el tarot, la lectura del té, del café, la lectura de la palma de la mano, el horóscopo, los signos del zodiaco. Muchas personas a veces no sabemos que eso no, a Dios no le gusta. Muchos vemos los signos del zodiaco o permitimos que lo lean las palmas de las manos o las cartas del tarot. Todo eso son cosas, son adivinaciones. ¿Ya? Entonces, ¿puede un cristiano celebrar Halloween? Algunos cristianos celebran Halloween simplemente usando disfraces y divirtiéndose, viendo esto como algo inocente, inofensivo. Otros cristianos están convencidos de que es una fiesta satánica, establecida para adorar espíritus malignos. ¿Ya? Así que, ¿quién tiene la razón? ¿Ya? La fiesta de Halloween, sin importar cómo sea comercializada, tiene completamente orígenes paganos. Tan inocente como pueda parecer para algunos, no es algo que se deba tomar a la ligera. Los cristianos tienden a tener varias maneras de celebrar o no celebrar Halloween. Para algunos significa hacer una fiesta alternativa, como la fiesta de la cosecha. Para otros es mantenerse lejos de los fantasmas, de las brujas, de los duendes, etc. Y usar disfraces inofensivos, por ejemplo, princesas, payasos, vaqueros, superhéroes, etc. ¿Ya? Entonces, a lo mejor, entre comillas, muchos de nosotros también hemos disfrazado a nuestros hijos con disfraces que nosotros pensamos que son inofensivos, como de princesitas, de vaqueros, de superhéroes, ¿ya? Pero la Escritura no habla nada con respecto a Halloween, pero sí nos da algunos principios con los cuales podemos tomar una decisión, ¿ya? En el Israel del Antiguo Testamento, la brujería era un crimen castigado
con la muerte. En Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Ya? Este es mi estudio acerca sobre Halloween, para que mis hermanos podamos entender de qué se trata esta celebración, que ya se va a acercar el 31 de octubre. Aquí podemos ver que con todas estas definiciones que yo busqué sobre Halloween, no es nada que nosotros deberíamos celebrar, sino es una fiesta de orígenes paganos, donde se hacían muchas cosas de brujería, de adivinaciones, y eso a nosotros no nos compete. No podemos participar en esas cosas, ¿ya? Como yo les leí en Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, ¿ya? Entonces, en la Biblia exactamente no nos habla de la fiesta de Halloween, pero sí nos dice que no tenemos que participar en las cosas que son que están en las tinieblas, ¿ya? Por ejemplo, la adivinación, ya los signos del zodiaco, el horóscopo, todas esas cosas que están contaminadas. Los encantadores, al Señor no le gusta que nosotros estemos participando en esas cosas, ¿ya? Así que ese es mi estudio para que ustedes puedan ver, analizar y podamos entender que esta es una fiesta pagana y no es una fiesta que le agrada a Dios, ¿ya? Que el Señor les bendiga, les guarde. Espero que hayan podido entender la definición que le di un poco de Halloween, que busqué sobre algunos historiadores que explican de dónde viene y qué significa, ¿ya? Que el Señor les bendiga, les guarde. Un saludo a todos mis hermanos.